Ok, chicos, vamos a explicar y vamos a hablar de JavaScript en este día. ¿Qué es JavaScript? ¿Por qué es tan importante en la programación web? JavaScript es un lenguaje de front-end, o sea, se ejecuta del lado del front-end, pero realmente los frameworks más viejos y más recientes son gracias a JavaScript. JavaScript está del lado del cliente, es decir, que si usted busca en una página web, usted va a ver lo de JavaScript. Si usted busca del lado del servidor, no va a haber nada del lado del servidor. El backend se queda oculto del lado del servidor. Lo que usted ve es del lado del cliente. JavaScript realmente es bastante importante e interesante. No es de que solamente HTML, no es CSS para el diseño, es también la interacción. Entonces, HTML viene siendo la estructura, o sea, como la caja. CSS son esos colores de la caja, esos colores, etcétera. JavaScript viene siendo como ese candadito inteligente que le vamos a poner a una caja de cartón. Ese candadito inteligente que cuando tú te acerques, automáticamente la caja se va a abrir y cuando tú te alejes, automáticamente la caja se va a cerrar. Para trabajar con JavaScript es bastante simple. Se necesita lo que es una estructura, igual que CSS, que también la tenemos, la estructura, que es script y script. Se abre un script, se cierra script, ¿verdad? Se abre y se cierra. Dentro colocamos el código. Igual que CSS, podemos hacer archivos, llamar archivos externos y hacer script internos. En los script internos ponemos script, ponemos el código. En los script externos no tenemos que poner script porque el archivo ya es JS. Si tú creas un archivo .js, ahí tú escribes tu código de JavaScript. Y te comunicas con el contenido en HTML igual como con el CSS. Por medio de que nos comunicábamos en CSS con el archivo externo. A ver. Ajá. Poníamos la carpeta y la pegamos, se la pegamos la ruta de acceso. No. Ok, tu respuesta está bien para otro punto, pero mi pregunta es, cuando tú sacas un archivo externo en CSS, ¿verdad? Desde el HTML, ¿qué tú usas en el HTML para comunicarte? Tú haces una clase, Eso. entonces esa clase, tú luego la clase y eso, luego así. O sea, tú pones la clase que es un atributo, o, exacto. Si no usamos la clase, ¿qué también podemos usar? Aparte de la clase, ¿qué también teníamos? Un identificador, el ID. Sí. Podemos usar el ID. Entonces con el ID también nos podemos comunicar. De esa misma manera podemos comunicarnos con el JavaScript también. Si hacemos un JavaScript externo, si tenemos el ID o la clase, simplemente nos comunicamos. Así de simple. Por supuesto, ya en JavaScript hay que respetar las reglas de programación, porque es un lenguaje de programación. Bien, ¿estamos claros hasta ese punto? Perfecto. Así de simple es JavaScript.